¿Tú qué estás esperando? Dile a tu vecino, ¿tú qué estás esperando? ¿Qué esperamos? Estamos como Job, que aunque era un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, a tal grado era Job que Dios se atrevió a decirle a Satanás que lo tocara. Y Dios estaba tan confiado de que Job no le iba a fallar. Dios confiaba tanto en Job que le dijo, tócale todo lo que tiene, incluso tócale su cuerpo. Y Job estuvo allí enfermo tanto tiempo y nunca renegó de Dios. Ese hombre sufrió, pero Dios sabía quién era Job. Él estaba confiando en que Job iba a ser fiel, aún en medio de los problemas, aún en la muerte de sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, aún hasta su esposa. Dice la palabra del Señor que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea que hasta la mujer perdió. Job todo lo perdió, no tenía nada, quedó desnudo. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué confianza! ¡Aleluya! Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¡Qué confianza tenía Job en Dios de no fallarle! Pero él se sobresaltó por sus hijos. Y dijo él después, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que él tenía un gran miedo por sus hijos, pero él le fue fiel al Señor. Nosotros también debemos de agarrar el ejemplo de Job. Decir, aunque vengan luchas y pruebas, aunque los vientos me quieran tirar al piso, aunque arrastras, pero yo voy a llegar. Aunque sea de arrastras, voy a llegar. No importa que vaya mal herido, como los soldados cuando van a la guerra. El enemigo los golpea, el enemigo les da un balazo, una herida, pero aún así ellos siguen batallando. Aún así ellos siguen batallando y no se dan por vencidos. Y solamente han hecho un pacto de proteger a la nación, a su nación. Nosotros hemos hecho un pacto de servirle al Señor. Y Dios nos ha dicho, yo les voy a hacer bien. Les voy a dar el fin que esperan, pero tienen que esperar. Sea glorificado el nombre del Señor. Punto número 2. Puedes vivir esperando a que algo bueno acontezca. Tenemos 2 opciones. Podemos vivir esperando a que algo malo acontezca y vivir sobresaltados, vivir sin paz. O podemos vivir esperando a que algo bueno acontezca. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 21. Amén. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Decía dentro de sí. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de una mujer que tenía 12 años, enferma con un flujo de sangre que no se le detenía por 12 años. Y según nos dice la palabra del Señor, esta era una mujer que tenía dinero, pero todo lo había gastado en médicos y nadie le podía sanar. No podía curarse de aquella terrible enfermedad por 12 años. Y un día ella escuchó que Jesús venía pasando y ella se levantó y dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Si solamente me acercara y tocara el borde, tan siquiera el borde de su manto, yo estoy segura que Él me sanaría. Ella estaba esperando algo grande, que algo grande sucediera en su vida. Había pasado por muchos médicos y dice la palabra que más bien le iba más peor. Pero ella escuchó hablar de Jesús
Y cuando Jesús llega, todo cambia, ¿verdad que sí? Cuando Jesús llega, todo cambia. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es especialista en lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Él se especializa en eso. Él es nuestro Dios. Aquella mujer no podía obtener cura por ningún lado, pero confió en el Señor. Y dijo, yo voy a ir, me voy a levantar y voy a tocar su manto como de lugar. Yo me imagino a una mujer débil, sin color en su piel, por 12 años de flujo. Una mujer apartada de la sociedad, porque las personas que tenían flujo de sangre no podían relacionarse con otras personas, porque estaban inmundas. Pero ella dijo, aún así en mi condición yo voy a ir. Y a mí no me interesa lo que la gente piense o que la gente diga. Yo voy a ir y voy a tocar su manto. Y dice que se acercó por entre la multitud. Yo creo que esta mujer iba a rastras, porque quizás no tenía fuerzas. A rastras, en ratitos tropezándose. Pero llegó y tocó el borde del vestido del Señor. Y el Señor sintió que alguien lo tocó con fe. Y dijo el Señor, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Los discípulos estaban diciendo, Señor, pero la multitud te está apretando. La multitud te aprieta. ¿Y cómo dices tú? Alguien me ha tocado. ¿Cómo puedes saber tú que alguien específicamente te ha tocado si hay tanta gente aquí? Y el Señor dijo, alguien me tocó. Porque Él sintió ese toque que iba con fe. Él sintió que esa fe de esa mujer se había acrecentado tanto que solamente con tocar el borde de su manto, Él sintió que salió poder de Él. Aleluya, déselo fuerte al Señor. Decir dentro de sí es hablar consigo mismo. Esta mujer decía mientras caminaba o se arrastraba entre la multitud. Yo me imagino a esta mujer caminando o arrastrándose entre tanta gente, por los pies de la gente, pasando y abriéndose camino. Y yo me la imagino diciéndose a sí misma, si solamente tocara el borde de su manto. Si solamente tocara el borde de su manto. Y se lo repetía una y otra vez. Yo me imagino que se lo repetía una y otra vez mientras caminaba hacia donde estaba el Señor. Y decía, si solamente tocara el borde de tu manto, de su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Y mientras ella andaba repitiendo esas palabras, hablando consigo misma, diciendo, yo sé que si yo toco el borde de su manto seré sana, su fe se iba acrecentando, su fe iba creciendo, su fe se iba levantando, a tal grado que cuando llegó a tocar el borde del Señor, esa fe estaba de solamente tocar el borde del Señor, y ese poder glorioso se manifestó en el mismo instante en que ella tocó ese borde del manto del Señor. Cuando nosotros hablamos de esperar, esperar no es fácil. ¿A cuántos se les hace facilito esperar? Señores, yo no tengo carro para ir al trabajo. Yo quiero que tú me des un carro. Y el Señor le dice, espera. Y está esperando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Se desespera. Dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? No es fácil esperar. Señor, yo quiero que tú me regales una casa de esta y de esta y de esta manera, porque al Señor hay que especificarle. La quiero así y así de esta manera. Pasan años y no llega a la casa y se desespera. Pero el Señor dice, confía que yo tengo pensamientos de bien para ti. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás desesperado? Porque el Señor no ve que somos tan desesperados. Quizás en el trabajo dice, Señor, ya quiero que me aumenten el sueldo. Y se desespera porque pasa tiempo y no se lo aumentan, más bien le quieren quitar horas. Y dice, Señor, ¿por qué? Si yo te he estado pidiendo que me aumenten el sueldo. Pues Israel, Jerusalén pasó 70 años en Babilonia. Pero dijo Dios, después de esos 70 años,
yo te voy a hacer bien, te voy a bendecir, te voy a prosperar y te voy a volver a traer a esta tierra y te bendeciré. Y vas a olvidar todo lo que pasó en esos 70 años, porque yo te voy a hacer tanto bien que lo que pasó allá va a quedar olvidado. La mujer del flujo de sangre tuvo que esperar 12 años. Con tantas ansias pasaría, con tanto sufrimiento, despreciada y desechada de la sociedad, apartada. Pero ella esperó. Un día oyó que el Señor venía por ahí y se levantó. No solamente se levantó, sino que fue allá donde estaba el Señor y tocó el borde del Señor y recibió su milagro. Nosotros también tenemos que estar expectando y preparados, porque de un momento a otro suena la trompeta. Estamos esperando que suene la trompeta y debemos estar preparados para cuando esa trompeta suene. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque el Señor puede venir hoy o se puede tardar. Pero muchos cristianos que han estado dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia, se desesperaron y dijeron: crecí en la iglesia, tengo tantos años dentro de la iglesia y el Señor no viene. Mejor me voy a dar una probadita allá por el mundo y después regreso. Se desesperaron. No pudieron esperar la promesa de Dios. La promesa del Señor que dijo: yo vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Así es. Gracias, Padre. El hecho de que Dios tenga pensamientos de bien para nosotros no nos garantiza que será fácil para llegar al final que esperamos. El Señor no dijo: se te va a hacer fácil esperar. No, Él no dijo así. Vendrán problemas, vendrá adversidad, dificultad, tropiezos. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 dice: es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos, van a venir luchas, van a venir tentaciones, desánimo, fracasos, caídas. El libro de Corintios, yo quiero que nos vayamos ahí a Corintios capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Vamos a tener situaciones difíciles. Y a veces, como dicen algunos hermanos que he escuchado, dicen: ya no miro lo duro, sino lo tupido. A veces se nos va a hacer difícil seguir hacia adelante. Pero aún así dijo el apóstol Pablo: estamos derribados, pero no estamos destruidos. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer que caigas, que puedes caer porque eres humano, pero no estás destruido. El diablo te puede derribar, pero no te puede destruir, porque Dios no se lo va a permitir. Porque Dios tiene pensamientos de bien para ti. Y estás derribado, pero levántate. Toma fuerza como aquella mujer que quizás iba a rastras, estaba derribada de arrastras, pero tocó el borde del Señor. Aleluya. Con solamente un toque a su vestido, fue sana, fue limpia de aquella enfermedad. También nosotros solamente tenemos que tocar al Señor. Solamente tenemos que ir a su presencia. Y con una simple oración a veces el Señor hace grandes cosas entre nosotros o con nosotros. No va a ser fácil,